Nosotros arrancamos más o menos en lo que es el rubro de cocheras, estamos en el rubro inmobiliario y en el 2006 aproximadamente, con panorama mundial difícil, Lehman Brothers cayendo y demás, fue donde decidimos que era un momento para seguir apostando en el país y en vez de guardarse, seguir invirtiendo. Y Alberto Zúcar, el titular de la firma, que es quien tendría que estar acá en este momento, hoy no puede estar por motivos de salud, así que estoy reemplazándolo. Es el que tuvo la visión bueno, vio un producto, algo que iba a crecer, vio un nuevo panorama que tenía que ver con las cocheras, que hoy son una de las puertas de ingreso a lo que es el mercado inmobiliario y uno de los productos con mayor crecimiento y mayor potencial de crecimiento también dentro de lo que es el mercado inmobiliario. Hay una cuestión muy importante para entender el mercado de las cocheras y qué es lo que viene sucediendo, ¿sí? Y tiene que ver con la oferta y la demanda. En los últimos 10 años, para que se den una idea, casi la mitad de los edificios de cocheras que habíamos fueron demolidos para hacer edificios, torres, oficinas. Era el momento del boom inmobiliario, construir y construir. Y para eso el terreno o lote que había, o estacionamiento, o estación de servicio, era demolido justamente para estos fines. Para que se den una idea, en el 2005 ya nos quedamos casi con la mitad de los estacionamientos que había en el 2000. Cayeron muy abruptamente. Y lo que sucedió del 2005 hasta hoy es que prácticamente nos quedamos sin terreno donde construir nuevos estacionamientos, nuevas cocheras. Para que se den una idea, para construir un estacionamiento necesitas un terreno que tenga por lo menos doble frente para poder hacer las rampas, si no, no te da el ancho para hacer las rampas. Triple frente sería lo ideal. Y 40-50 metros de fondo, porque si no es toda rampa y no tenés cocheras, no termina rindiendo, no sirve la cantidad de cocheras que te dan. Y hoy son terrenos que son muy escasos, ¿sí? Ya prácticamente es muy difícil encontrar este tipo de terrenos, con lo cual la oferta de cocheras quedó completamente trabada desde el 2005. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La demanda de cocheras, todo lo contrario, la demanda de cocheras viene creciendo en proporción a lo que viene creciendo el parque automotor. Perdón, yo estaba avanzando y me olvidé pasar la filmina para que vayan viendo. Viene creciendo en proporción a lo que viene creciendo el parque automotor. Entonces, la realidad es que la demanda de cocheras viene creciendo a un ritmo muy vertiginoso. Fíjense que el año pasado llegamos a ser país 16 del mundo en patentamiento de autos. ¿Sí? Es un número muy grande, llegamos casi al 1.000.000 de autos patentados. Y los años anteriores no se venían quedando atrás, no llegamos al 1.000.000, pero tenías 900.000, 850.000, 750, 800. Digo, venimos con un crecimiento del parque automotor muy grande y con una demanda de cocheras que crece con cierta proporción y bastante cercana a lo que es el crecimiento del parque automotor. Entonces, evidentemente, oferta y demanda hacen su juego, ¿no? Fíjense que lo que crece la demanda, ¿sí? Para tratar de cubrir a lo que crece la demanda año a año, ¿sí? El crecimiento de la oferta, o sea, la oferta no llega a cubrir ni un pequeño porcentaje de lo que crece la demanda. Estamos además con un panorama inflacionario bastante fuerte, en donde de repente uno sale y dice, bueno, a ver, ¿en qué invierto? ¿En qué sí? ¿En qué no? Muchos economistas de repente aconsejan para tratar de escapar un poquito a la inflación, la inversión en diferentes tipos de inmuebles. Aconsejan invertir en departamentos, oficinas, locales, terrenos, cocheras, etc. Ahora, ¿cuál es la cualidad que tiene la cochera en todo esto? La cochera hoy se pone en la cabeza de las inversiones inmobiliarias. ¿Por qué motivo? Tiene distintas características que la llevan a ser una de las grandes inversiones y que gente que hasta hace pocos años atrás, para poder resguardar su capital, invertían en departamentos o en otro tipo de inmuebles, hoy deciden volcarlo a las cocheras. Las cocheras tienen bajos costos de adquisición, ¿sí? Con lo cual son de los inmuebles los más asequibles, los más fáciles de comprar, de conseguir, lo que de nuevo genera más demanda, porque es más gente la que lo puede adquirir. Una demanda pujante que crece junto con lo que crece el parque automotor. En una cochera no tenés juicio de desalojo, no tenés que andar lidiando con los inquilinos, se rompió esto, se rompió el otro. De hecho, un departamento, una oficina, un local, si tenés algún problema, tal vez estás un año esperando para poder sacar al inquilino. Una cochera, la realidad es que en el peor de los casos, pagás una grúa y le sacaste el auto. Entonces no hay tantos problemas en cuanto a lo que es el desalojo y demás.
requiere poco mantenimiento. Si uno tiene un departamento, una oficina, un local, y tiene un departamento, una oficina, un local, perdón, ¿Lo quiere vender? Ahí está. No era eso. Bueno, gracias igual por ayudarme. Si uno tiene un departamento, una oficina, un local, ¿sí? Cada 2 años por lo menos tiene que hacerle un mantenimiento. Si te lo tratan bien, no pasa nada. En realidad, cada 2 o 3 años tenés que pintarlo, hacer un arreglo y demás. Ahora, si te lo tratan mal, tenés que reponer parte de tu capital, ¿sí? Mientras que una cochera es todo cemento, o sea, hay poco para romper. ¿Se entiende? Las cocheras tienen una particularidad que justamente hoy con el panorama inflacionario se hace importante, ¿sí? Y es que en las cocheras los contratos son mensuales o directamente no hay contratos porque es un mercado más informal, y esto permite que la renta actualice junto con la inflación. O sea, si uno tiene un departamento, una oficina, un local y lo alquiló hace 3 meses, hoy tal vez se está agarrando la cabeza porque vio que se quedó completamente desfasado, ¿sí? Porque los valores que se manejan actualmente con la inflación que hubo no son tal vez de acordes al contrato que él cerró, y las cláusulas de ajuste que él pueda haber puesto seguramente no están acordes tampoco con la inflación, y hasta que no termine el contrato no va a poder ajustar. Y después de nuevo viene pasando lo mismo, porque siempre y cuando termina un contrato de alquiler se ve de que ya quedó desfasado con el mercado. Ahora, una cochera particular, para que se den una idea, si uno tiene una cochera, al no haber contratos, la realidad es que, o al ser contratos de renovación mensual, se va dando mes a mes. Hoy es 1.200, mañana es 1.400, y la realidad es que tenés a 4 o 5 personas atrás que la quieren alquilar si no es ese. Fíjense, salió una nota en Clarín el domingo pasado que justamente decía, hay un auto y medio por cada cochera que hay, o sea, es por cada lugar para estacionar que hay en auto. O sea, si todos quisiéramos estacionar a la vez, no se puede, estamos perdidos, así que más o menos hay cierta coordinación. Bien, hay otro detalle que también es interesante que tiene que ver con la renta. Fíjense que la renta de una cochera viene aumentando cada vez un poquito más, justamente por esto de oferta y demanda, ¿sí? Y viene hoy por encima de los inmuebles, levemente por encima por lo menos de lo que es departamentos, oficinas y demás. Una cochera tradicional tal vez viene rondando lo que es una rentabilidad promedio de un 5% anual, ¿sí? Mientras que una cochera comercial, estamos hablando ahora de un estacionamiento por hora, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de rentas más altas, promedio tal vez un 7, un 7,5 anual, ¿sí? Después hay distintos detalles para tener en cuenta. Las cocheras tienen un grado de liquidez muy distinto. Estas son cualidades, principalmente yo creo que las próximas 3 que vienen, incluyendo la de la renta, creo que es de las más importantes a la hora de analizar una inversión inmobiliaria o en realidad cualquier inversión. Si uno quiere tener una cochera, la realidad es que hoy en 2 o 3 meses la vende, por lo menos esa es nuestra experiencia, de la manera en que nos estamos moviendo, son bastante líquidas. Mientras que un departamento, una oficina, un local, tal vez estás un año esperando sin noticias, ¿sí? Entonces, es importante porque tiene un grado de liquidez bastante alto, tiene una apreciación del capital bastante más alta que el resto de los inmuebles. Digo, oferta y demanda crean todo esto, ¿no? Y digo, si uno compró un departamento, una oficina, un local en el 2012 y hoy lo quiere vender, seguramente no va a obtener la misma cantidad de dólares billete que pagó por ese inmueble en el 2012, ¿sí? Ahora, si uno compró una cochera en el 2012 o antes, mejor todavía, y hoy la quiere vender, la va a vender por lo menos al valor que la pagó e incluso un poco más, ¿sí? La cochera es el único inmueble, por lo menos que yo conozco, que capitalizó por encima del LU. Y miren que el LU aumentó casi un 100%, digo, pocas cosas aumentaron tanto, ¿sí? como aumentó el LU. Así que esto posiciona a la cochera en un lugar de resguardo de capital bastante interesante, bastante importante. ¿Se entiende? Y después hay un nuevo ítem que entra ahora, que es una cuestión bastante interesante, que tiene que ver con la nueva legislación. Muchos habrán escuchado de la nueva ley de estacionamiento medido, de los que no se estarán enterando ahora. El 5 de diciembre se aprobó la ley de estacionamiento medido, ¿sí? Esta ley distribuye distintos barrios de la capital, distintas calles de la capital. En principio los primeros barrios donde se va a empezar a aplicar son Belgrano, Palermo y demás, aplicaría el 45% más o menos de la ciudad, se viene hablando.
Y prácticamente va a haber diferentes calles. Hay calles en donde todavía no pasa nada, hay calles en donde van a tener una tarifa fija, ¿sí? Hay calles en donde van a tener aumentos progresivos, los valores todavía se están estudiando, la ley ya fue aprobada, ya es ley, desde el 5 de diciembre había 120 días, ¿sí?, para prepararse los pliegos, para las licitaciones, donde se arman las distintas empresas que son las que van a licitar para manejar el tema de los parquímetros en la ciudad. Y ahí es donde también se van a definir los valores. Se venía hablando de valores promedio de 6 u 8 a 14 o 16 pesos más o menos, ¿sí? Lo último que se venía hablando era de 8 a 16 pesos la hora para dejar el auto en la calle en zonas de aumentos progresivos, pero todavía no está definido. Entonces, hay zonas donde no pasa nada, zonas donde tiene una tarifa fija, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que fuera 8 pesos la hora, uno va pagando, tienen exención, ¿sí?, los que tramitaron, los que hicieron el trámite para declarar su domicilio, ¿sí?, y tienen declarado su domicilio, dejando el auto a 200 metros, ¿sí?, o en esas 2 cuadras de donde uno está viviendo, está exento. Pero la realidad es que es muy difícil a veces encontrar lugar en esos 200 metros. Con lo cual, termina siendo de alguna manera incluso caro para el que vive o trabaja en esas zonas. ¿Sí? Y en las zonas de aumentos progresivos hay zonas donde también está esta exención, y zonas en donde no hay exención, sino que hay un descuento de la mitad del valor. Ahora, ¿qué es lo que genera todo esto? Cuando vamos a ver las perspectivas del mercado, decimos, bueno, a ver, con la nueva legislación, con la relación oferta y demanda que venimos teniendo, ¿sí?, con todo esto que viene sucediendo, ¿qué es lo que se espera? Más o menos vimos dónde estábamos, ¿sí?, se tiraron abajo la mitad de los estacionamientos, dónde estamos hoy. No hace falta que les cuente, todo el mundo sabe cuando quiere estacionar que ya encontrar lugar en la calle es cada vez más difícil, ¿sí? ¿Y qué es lo que se espera para el futuro? Y la realidad es que lo más probable es que sigan entrando autos a la capital, se van a seguir vendiendo autos, que no haya terrenos donde construir nuevos estacionamientos, ¿sí?, con lo cual oferta y demanda van a seguir haciendo lo suyo, van a seguir haciendo su trabajo. Entonces, si siguen entrando autos a la capital y solamente hay una pequeña porción, ¿sí?, de terrenos con la capacidad para poder ocupar a una pequeña porción de ese nuevo crecimiento del parque automotor, y evidentemente todo esto va a llevar, junto con la nueva legislación que venimos hablando, ¿sí?, que va a hacer que las cocheras que aumente lo que cueste dejar el auto en la calle, todo esto evidentemente va a influir en la capacidad de renta de las cocheras, porque si tenés que empezar a pagar para dejar el auto en la calle, y evidentemente mucha gente va a querer alquilar una cochera, evidentemente va a haber mucha más demanda de cocheras, por lo cual el valor de las cocheras, de la renta de las cocheras va a aumentar, se van a alquilar más caras, la tarifa del estacionamiento por hora también va a ser más alta, y evidentemente si la cochera es más rentable, su valor también va a aumentar. Por lo menos eso es lo que nosotros vemos que va a suceder en el mercado. Digo, el valor de un inmueble también está dado por la capacidad de renta del mismo. Y si su capacidad de renta aumenta, evidentemente el valor del inmueble también debería aumentar. Perdón, yo me quedé acá. Bien, hasta acá hablamos un poquito del mercado, más o menos, para que conozcan la realidad, por lo menos lo que viene sucediendo hoy en lo que es el panorama de las cocheras. Les vamos a contar ahora distintas alternativas de inversión que tenemos nosotros desde Incocheras, ¿sí?, que de alguna manera pueden servir para el que quiere estar del otro lado del mostrador, porque cuando hay una realidad hay 2 opciones: o quejarse, enojarse, ¿sí?, y bufar, o decir, bueno, a ver, ¿qué oportunidades aparecen con esto? Bueno, acá está la posibilidad de estar del otro lado del mostrador, del lado del que cobra en vez del que paga. Bien, nosotros desde Cocheras tenemos para ofrecer. Yo ahora voy a hacer un panorama, ¿sí?, de lo que son las opciones de inversión, y después vamos a ir detallando algunas de ellas con un poquito más de detalle. Hay opciones en cocheras particulares ya construidas, tenemos cocheras en toda la ciudad, ¿sí? Los valores son amplios, la gama de valores es muy amplia, va de los $15.000 a los $40.000. ¿Por qué es tan amplia esta gama? Y tiene que ver con la zona donde está ubicada la cochera, con el tipo de cochera, qué tamaño tiene, si entra un auto chico, si entra un auto grande, con las expensas, que es un detalle importante. Expensas, agua y ABL son los 3 gastos que pagan prácticamente todas las cocheras, ¿sí?
Habitualmente en una cochera, un promedio de expensa, para que tengan una idea, es un promedio de 250, 280 pesos, hoy son expensas promedio. Agua y ABL todavía por lo menos son bastante bajos, según la cochera a veces no superan los 30 pesos, ¿sí? Todo depende, hay distintos tipos de cocheras y demás. Y los valores un poco varían según eso, obviamente cuanto más rentable es una cochera, como les decía, mayor es su valor. Hay cocheras incluso bien ubicadas, pero con problemas en el edificio, donde tienen expensas muy altas, que de repente no son aconsejables para inversión, como todo lo contrario. Hay cocheras de repente que tienen expensas bajas y están bien ubicadas, y tal vez vos decís, uy, pero ¿por qué esta cochera vale más cara que otras cocheras que están en la misma cuadra o en la zona? Y bueno, la respuesta ahí la tienen. La rentabilidad de la cochera o la capacidad de renta que tiene la cochera. Bien, tenemos también cocheras en pozo, cocheras particulares y cocheras comerciales. Yo en un rato me voy a explayar un poquito más con una alternativa de cada para que más o menos tengan alguna idea de qué me estoy refiriendo y de qué es lo que estamos teniendo. Van de los 220.000 pesos a los 284.000 pesos, más o menos estas cocheras. ¿Sí? Se pagan en cuotas y demás, yo después les voy a contar cómo funciona. Tenemos también opciones de inversión para inversores originantes. Gente que quiere entrar desde antes, desde el inicio, tal vez esperar un poco más, pero entrar en la primera etapa de todas. ¿Sí? Para este tipo de inversiones tenemos dos líneas. Hay una línea que tiene que ver con un financiamiento más masivo, ¿sí? En donde se proponen ingresos desde los 100.000 pesos, ¿sí? Y hay otra línea que tiene que ver con inversiones más selectas, gente que quiere entrar a los mejores valores, como originante de un estacionamiento, ¿sí? O de un edificio de cocheras, y tenemos inversiones a partir de los $100.000 para poder entrar desde cero, antes de la compra del terreno, en este tipo de emprendimientos. Tenemos también estacionamientos completos para inversiones más grandes. Van desde los $500.000 un estacionamiento chiquito hasta los varios millones de dólares un estacionamiento grande. Y un detalle muy importante para los dueños de terrenos, desarrollistas, socios capitalistas y demás que puedan estar en la sala, nos dedicamos justamente a armar estacionamientos de cero, ¿sí? A unir a las partes para que los negocios se hagan. Porque nosotros ganamos cuando los negocios se hacen y ustedes ganan cuando los negocios se hacen. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las cocheras particulares en pozo, ¿sí? Tengo el ejemplo acá de un emprendimiento que tenemos hoy nosotros que estamos comercializando. Este está en la esquina de Córdoba y Medrano, la ubicación es excelente. ¿Sí? Están, para que se den una idea, a metros de la UTN, a una cuadra del Sanatorio Güemes, a 3 cuadras de la Universidad de Palermo. Para que tomen como valores de referencia, más o menos los alquileres en la zona rondan entre los 1.000 y 1.300 pesos. ¿Sí? Las cocheras ahí son bastante interesantes por una cuestión particular, no hay. El que quiere la cochera ahí hoy tiene que pagarla porque no hay cocheras. Y los garajes que hay, la mayoría son por hora, pocos se alquilan por mes, porque están llenos por la UTN, por el sanatorio y demás. Entonces es una zona en donde es bastante difícil poder conseguir una cochera y en donde justamente esto hace que las cocheras acá sean más rentables. Bien, esto es para que se me diga más o menos cómo quedaría el emprendimiento, ese es el render del edificio. Un detalle interesante es que esta torre va a tener 150 departamentos, ¿sí? Voy a seguir el orden, así vamos más parejo. Acá en este emprendimiento tenemos cocheras desde 220.000 pesos. Se pagan 30% de la firma y el saldo las pueden pagar en 12 cuotas, en pesos, ajustables por el CAC. Esta obra está iniciando ahora ya para fines de abril, está arrancando. A diferencia de muchas obras, en este caso se puede dar en 2 etapas la obra, ¿sí? Entonces a los 18 meses tal vez ya están listas las cocheras, ya se pueden empezar a usar, mientras que se va construyendo el resto del edificio, ¿sí? Un detalle muy interesante de este tipo de emprendimientos es que acá, al tener un edificio de departamentos tan grande arriba, hay una demanda interna muy fuerte. Esta es una zona donde hay mucha escasez de cocheras y en donde si tenés 150 departamentos, ¿sí? Y 42 cocheras, que son las que están en el primer subsuelo, que son solo para los departamentos, evidentemente no alcanzan, como nos pasa siempre en todos los lugares de la ciudad. Acá en este emprendimiento lo que tenemos son cocheras en el segundo y tercer subsuelo,
con posibilidad de alquilar a gente de afuera del edificio, ¿sí? Pero con la ventaja de que cuando el edificio esté terminado, el que tenga su departamento ahí y quiera alquilar la cochera, el propietario de la cochera va a ser el que va a tener el poder, porque ya la tiene alquilada gente de afuera, ya tiene un valor de mercado, ¿sí? Y en este tipo de edificios donde tenés de repente muchos departamentos y pocas cocheras, sucede esto de alguna manera, ¿no? Es como que se puede conseguir una mejor renta por ese lado. Detalles importantes justamente por lo que veníamos charlando, de lo importante para que las cocheras sean rentables, que tengan bajas expensas, lo que se conversó, lo que nosotros siempre hablamos con los desarrolladores a la hora de comercializar las cocheras, y la intención es comercializarlas para gente de afuera del edificio, no solo con gente del edificio. Sí, es importante diferenciar las expensas, ¿sí? Porque si cargas a las cocheras con gastos de los departamentos, te van teniendo expensas un poquito más altas y son menos rentables. Ahora, si las separás, tenés expensas verdaderamente bajas, porque casi no tienen gasto las cocheras, lo que hace que evidentemente sean mucho más rentables. Detalles de este tipo de fideicomiso, para que se entienda, es un fideicomiso precio fijo, ¿sí? Con lo cual no hay mayores costos ni cuotas adicionales. Esto un poquito para que vean uno de los emprendimientos de lo que son cocheras particulares en Pozo, ¿sí? Que hoy se puede entrar, en 18 meses uno ya tiene su cochera, ya puede empezar a rentarla, ¿sí? Bueno, y acá vamos a hablar un poquito ahora de lo que son las cocheras comerciales en Pozo. Este es un modelo de negocio bastante innovador, porque acá es donde, como yo les comentaba, uno tiene la posibilidad de estar del otro lado del mostrador, del lado del que cobra el estacionamiento por hora, ¿sí? En este emprendimiento hay dos posibilidades. Uno puede comprar su cochera, tiene su escritura, su título de propiedad, es su unidad funcional, igual que en el otro son unidades funcionales. Sí, tiene su título de propiedad y puede elegir si quiere aportarla para la explotación del estacionamiento por hora, ¿sí? O usarla en forma particular, que significa estacionar su auto o alquilarse con tercero, usarla en forma particular. Ahora, si uno quiere entrar al gran negocio, ¿sí? al de la explotación del estacionamiento por hora, va a aportar su cochera para que la explote un fideicomiso de explotación, ¿sí? Es un pool de renta que va a ser el que va a explotar el estacionamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno aporta su cochera para que la explote el estacionamiento. A uno no le va a importar cuántos autos entran en la cochera que uno compró, si en el global de todo el garaje entero. Supongamos, por ejemplo, que el garage factura 250.000 pesos al mes, por decir un número, y que hay 50.000 pesos de gastos, quedan 200.000 pesos de ganancia que se van a repartir entre todos los propietarios de manera proporcional al valor de la cochera que cada uno compró. Claro, hay distintos valores según en qué planta uno compra la cochera, ¿no? Invento valores solamente para ser explicativo. Si la del primer subsuelo, por ejemplo, vale 30 y la del cuarto subsuelo vale 15, el que compró la de 30 va a ganar todos los meses el doble del que compró la de 15, ¿se entiende? Y el estacionamiento va a ser inteligente, va con sistemas de tickets, barreras y demás, lo que genera total control. Entonces, igual que cuando estacionaron acá o cuando van a algún shopping y demás, para entrar sacan un ticket, les abren la barrera, entran, estacionan. Detalles que hoy son difíciles de conseguir, en cualquier cochera entra un auto grande, una 4x4, ¿sí? Son unidades funcionales, lo que implica medidas amplias, ¿sí? Te llevas la llave del auto, no tenés que andar cargando como pasa en la mayoría de los estacionamientos, la notebook, el GPS, la plata de la guantera. Te llevas la llave del auto y cuando te vas a ir vas y pagas en la caja. El sistema lee el ticket de salida, ¿sí? Lee el ticket de entrada, te da un ticket de salida, te da una barrera y te puedes ir. Este sistema trae dos cuestiones que son bastante interesantes. La primera es bajos costos, porque necesitas un cajero por turno, no estás ni playero, ni gente que estacione autos. Una de las realidades hoy de los estacionamientos es que para ser más rentables, cuanto menor personal tenga, el personal es lo más caro en los costos de un garage, ¿sí? Entonces, al tener poco personal, también eso trae bajos costos y eso trae evidentemente una mayor renta. Y el segundo punto es total control, porque queda todo controlado. El auto que entró tuvo que sacar un ticket y para salir tuvo que haber pasado por la máquina, ¿se entiende? Entonces, es un negocio transparente, ¿sí? Además, se puede controlar con smartphones o con computadoras con internet, las cámaras de vigilancia de la entrada, de la salida, del cajero y demás. Bien, funciona con un fideicomiso de construcción, que es el que construye todo el edificio, escritura, que es el mismo que va a escriturar todas las unidades, ¿sí? Hasta acá es igual que un edificio tradicional,
el fideicomiso de construcción, una vez que escrituró todo, cierra, no tiene más razón de ser, pues ya construyó y escrituró. Y va a haber un fideicomiso de explotación que va a ser el que va a explotar el estacionamiento. Acá uno tiene la posibilidad de, si quiere ingresar en el negocio del estacionamiento, va a adherir a ese fideicomiso de explotación, que básicamente está conformado por dos partes. Hay dos figuras, digo, dentro de esto. Están los fiduciantes, que son los propietarios de las cocheras, y serían los dueños del estacionamiento, por decirlo de una manera. Y el fiduciario, que es el administrador del estacionamiento, que va a ser una empresa de primera línea designada justamente para administrar el garage. Bien, les comenté, este también es un fideicomiso precio fijo, ¿sí? No hay mayores costos, cosa que hoy en panoramas de bastante incertidumbre es un plus bastante interesante. Y bueno, cada cochera va a tener su respectivo título de propiedad. Este emprendimiento que estamos lanzando ahora, en realidad hace un mes ya empezamos, ya tenemos más del 25% vendido. Está en el corazón de Belgrano, ¿sí? en Vuelta Obligado de Monroe, para que se den una idea. Es a una cuadra de Cabildo de Monroe. Lo bueno que tiene esta zona, puntualmente dentro de lo que es Belgrano, es que es una zona que para un estacionamiento por hora no funciona solamente de día, sino también de noche. Está rodeada de varios cines, ¿sí? Hay 3 salas de cines grandes, de restaurantes famosos y demás. Entonces, lo que trae esto es movimiento, no solamente de día, sino también de noche, también los fines de semana. ¿Sí? Y está ubicado en un lugar en donde hay muy pocas cocheras, hay mucha escasez. Sí, perdón, para que se den una idea, del lado de Ciudad de la Paz, de Amenábar, hay muchas más cocheras que las que hay hacia el lado de Libertador. ¿Sí? Esto está de Cabildo hacia el lado de Libertador, una cuadra, para que se den una idea. Entonces sería más o menos cómo estaría quedando el emprendimiento. Sí, va a contar un detalle muy interesante, más acá que tenemos una explotación por hora, es que el emprendimiento va a contar además no solo con locales, sino con 84 estudios Work and Life. ¿Sí? Lo que significa esto es más demanda. ¿Sí? Son más 84 estudios, significan por lo menos 84 autos más que van a necesitar donde estacionar, ¿sí? Y que evidentemente siempre uno prefiere estacionar dentro del mismo edificio, sin contar toda la demanda de los clientes de estas oficinas. ¿Sí? Cuando uno va a visitar a su abogado, su contador, su escribano, y más tiene que dejar el auto en algún lugar. Acuérdense que Vuelta Obligado, Belgrano va a ser uno de los primeros barrios donde se va a aplicar la ley de estacionamiento medido. ¿Sí? Vuelta Obligado va a ser una de las calles de aumentos progresivos, de esas que les conté que son caras. En el otro yo les comenté, pero Belgrano también va a ser una de esas calles de aumentos progresivos. Entonces, están bien ubicados este tipo de estos emprendimientos. Acá en este emprendimiento, para que se den la idea de los valores de mercado, tenemos cocheras desde los 233.000 pesos, ¿sí? Se pagan 42% a la firma y el saldo en 12 cuotas, en pesos, ajustables por el CAC. ¿Sí? Uno puede optar, si quiere usar su cochera en forma particular o participar del garage comercial. Una vez al año puede cambiar de modalidad. Bueno, básicamente estuve contando un poquito acá los diferentes ítems que aparecen. Es impresionante la escasez de cocheras que hay en esta zona. Bien, vamos a hablar ahora de otro tipo de negocio que yo les había comentado. Les había comentado que estaba la posibilidad de ser inversores originantes y fiduciantes originarios en lo que es un emprendimiento de cero, ¿sí? Entrar a lo que es el negocio de los estacionamientos desde la primera etapa de todo, lo que es la compra del terreno, de alguna manera. En este tipo de emprendimientos hay distintas modalidades, ¿sí? Los aportantes del capital, ¿sí? van a formar parte de un fideicomiso que va a ser el que va a comprar el terreno, ¿sí? Y el que va a armar el negocio. ¿Cuál es la ventaja de entrar en este tipo de emprendimientos? Es que uno está entrando de cero. Digo, antes vimos más o menos cuáles son hoy valores de mercado, ¿sí? Para que se tenga evidentemente cuanto antes uno entra y cuando uno antes hace la apuesta, y siempre las posibilidades son mayores. Y tenemos dos tipos de posibilidades, dos tipos de inversiones para distintos emprendimientos. Trabajamos con desarrolladores que trabajan de distinta forma.
Uno con un tipo de emprendimiento que se basa con financiación más masiva. Estamos hablando de inversiones desde los 100.000 pesos. Uno podría empezar a entrar con una cuota aparte, de alguna manera, de este negocio, ¿sí? Que va a estar garantizado por el terreno que se va a comprar y todo el negocio que se va a desarrollar posteriormente, vendiendo el resto de las unidades, ¿sí? En donde uno puede ir evidentemente ir capitalizando, y después, si quiere, hay diferentes momentos de salida. Uno después puede vender su cochera o puede quedarse hasta el final y quedarse con las cocheras para renta, que es el gran negocio al fin y al cabo hoy, ¿no? Digo, cuando uno piensa a futuro, como venimos hablando, yo apostaría tal vez a quedarme con la cochera. Bien, entonces tenemos acá inversiones desde 100.000 pesos o inversiones desde $100.000, ¿sí? Para inversores más selectos, para gente que de repente está entrando no en una financiación tan masiva, sino en algo más concreto, que evidentemente se da más rápido, ¿sí? Y en donde los tiempos suelen ser mayores, suelen ser más cortos, y en donde por ejemplo la renta evidentemente es mayor en proporción al capital que están invirtiendo, ¿no? Bien, apunto ahora de nuevo a gente con terrenos, con capitales ya más fuertes de repente para hacer un emprendimiento de cero, ¿sí? Socios capitalistas que quieran financiar de repente alguno de este tipo de emprendimientos. Nosotros prácticamente nos dedicamos a todo lo que son las soluciones inmobiliarias para los estacionamientos, tanto de tener las cocheras terminadas, así como ven ustedes en toda la ciudad de Buenos Aires, como tenemos a la venta, como empezar en la primera etapa de todas, cuando el estacionamiento solo es una idea, ¿sí? Nos dedicamos justamente a unir a los dueños de los terrenos con desarrolladores, constructores, con los socios capitalistas, para que esto se lleve a cabo. Hoy el que tiene el terreno tiene un diamante, tiene la verdad que algo que hoy es bastante importante. Tenemos distintas opciones para ofrecerlas, así que estaría bueno que se acerquen justamente para conversar de esto, porque hay distintas opciones en cuanto a lo que es, por ejemplo, que aporten la tierra y se queden con una parte de lo construido, una parte de la cantidad de cocheras, o si van a ser de edificios, ¿sí? De departamentos, que se queden con parte de departamentos o con dinero. También está la posibilidad de inversores capitalistas, ¿sí? En donde, como les contaba, pueden ingresar. Juntamos al que tiene el terreno, ¿sí? y quiere plata o quiere una construcción, y para eso hace falta plata, con el socio capitalista para que esto se lleve adelante, ¿sí? Y siempre buscamos la manera para que esto salga adelante, así que todo el tipo de soluciones inmobiliarias que se necesiten, hasta incluso quienes construyan los edificios, y que se necesita, no hay plata para fondear un emprendimiento. Hay muchos desarrolladores que hoy están entre que me lanzo o que no me lanzo, ¿sí? Y nosotros justamente ayudamos a que los emprendimientos se realicen, a que el desarrollador o quien tiene el terreno y está dudando entre lanzarse o no lanzarse, ¿sí? Nosotros le damos el empujoncito inicial que necesita, tal vez tanto con una inyección de plata, ¿sí? por los subsuelos, por las cocheras, como por parte de la construcción, ¿sí? O distintas formas que se pueden ir analizando justamente para hacer que los estacionamientos se hagan, porque creo que es lo que hoy todos necesitamos. Bueno, esto fue un poquito más o menos lo que tenía para contarles, un poquito de panorama de las cocheras, distintas alternativas que tenemos para ofrecerles, para poder participar y estar del lado del que tiene la cochera más que del que tiene que pagarla. Esteban, discúlpame, a ver si me habilita, porque antes de cerrar tenemos algunas consultas que quieren hacer. Dale. Si tengo el micrófono habilitado, así nos escuchan todos. Mira, te pregunto si estamos hablando de que se pagan en dólares o en pesos, y cuál es la tasa de retorno que se calcula. Bien, hay cocheras que se pagan en dólares, hay cocheras que se pagan en pesos. Aclaro, los emprendimientos que tenemos nosotros a la venta, ¿sí? Son todos en pesos, ¿sí? Porque la construcción es en pesos. Por lo general, la porción que se corresponde al terreno en muchos casos debería ser en dólares. Nosotros le encontramos la manera de que sea todo en pesos, ¿sí? Así que estamos hablando directamente de pesos. En cuanto a lo que son cocheras particulares, son cocheras de propietarios que nos la dan a la venta y que evidentemente ellos prefieren los dólares billete, ¿sí? En ese caso, como son cocheras que ya están construidos, en la mayoría de los casos valen en dólares esas cocheras.
Y me habías preguntado por Y la tasa de retorno y el sistema de capitalización también. O sea, ¿cómo es? Bien. En cuanto a la tasa de retorno, en realidad, en cocheras, por lo general, o en inmuebles, cuando el inmueble está hecho, no se calcula tanto el payback o la tasa de retorno, sino se calcula más cuándo en tal caso me compraría uno nuevo, ¿sí? En cuanto a márgenes de rentabilidad, porque hay algo importante en lo que es el mercado inmobiliario, me explayo un poquito más. El inmueble es algo tangible, es algo que tenés ahí, lo podés palpar y tocar, no es un negocio que hoy puede subir, mañana bajar y que tiene de repente muchas más fluctuaciones, ¿sí? Entonces, en tal caso, muchas veces lo que se calcula en cocheras sí es la rentabilidad, ¿sí? Que más o menos, para que se den una idea, depende de la cochera, por lo general un promedio en cocheras particulares estamos hablando del 5% de rentabilidad, ¿sí? Y en cocheras comerciales un promedio del 7% de rentabilidad anual. Independientemente también de lo que es, evidentemente, el valor de la cochera, que como yo les venía comentando, viene apreciándose y se espera que se siga apreciando. Porque hay alguien que pregunta si cambia el valor de la cochera año a año y cuánto aproximadamente calcula. Mirá, si les digo cuánto va a valer una cochera, creo que les estoy mintiendo. Creo que las cosas más o menos están dadas. Yo, si quieren, lo que les puedo comentar son valores que hoy hay de mercado en estas zonas. Por ejemplo, en Córdoba y Medrano, para que se den una idea, ¿sí? Las cocheras en la zona rondan los 27.000 a los 30.000 dólares, para que se me diga más o menos. Una cochera hecha, y las cocheras que están hechas, les aseguro que no son buenas, la mayoría. Esa es una deficiencia que tuvimos durante muchos años, que tal vez estaba, no sé si mal legislado o mal controlado, pero bueno, se permitían construir cocheras con medidas más pequeñas, con tamaños de rampa más pequeños. La mayoría de las cocheras que hay en la zona, lo cuento por conocimiento de causa, son cocheras más viejas, en edificios de repente de 20 años, 30 años, 40 años, ¿sí? Y los valores rondan en lo que les comenté, porque no hay. Cuando algo no hay, el que lo tiene es el que pone el precio. Si alguien quiere formar parte de un fideicomiso, pregunta si tiene costos fiscales formar parte del fideicomiso. A ver, cuando uno forma parte de un fideicomiso, en cuanto a costos fiscales, por ejemplo, el IVA y demás de la construcción, sí, eso no es que uno lo está pagando. Acá en este tipo de casos, nuestros fideicomisos son fideicomisos precio fijo, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es el valor que uno va pagando, ¿sí? Está determinado y ajusta únicamente por el CAC. No hay después mayores costos, no hay cuotas adicionales ni demás. Y en cuanto a lo que es la parte fiscal, ahí hay cuestiones que cada uno tiene que ver con su contador. Por ejemplo, si va a pagar después bienes personales o no, tiene que ver con la situación impositiva de cada uno, ¿sí? Ok, y si alguien quiere tener una cochera en forma independiente, dice cómo se instrumenta la administración. Eso particularmente cada uno. Repetime la pregunta. Dice que cómo se instrumenta la administración independiente. O sea, yo compro una cochera particular, ¿cómo la administro? No, la pregunta no es es así. Usted dijo que se administraba, ese que dijo de Córdoba y Medrano, Sí. como que el edificio iba a tener una administración y la cochera otra. Sí. Esa es la pregunta. Bien, el administrador puede ser el mismo. A lo que yo me quería referir, y está bueno aclararlo, está bien la pregunta, es que las expensas son completamente diferenciadas. Las cocheras pagan los gastos de las cocheras y los departamentos los de los departamentos. Entonces la cochera no está pagando la pileta de 20 metros de largo que va a tener una torre esa, ni el gimnasio, ni el swing, ni el laundry, ni si se rompe un caño en uno de los departamentos, sino que el que tiene la cochera paga los gastos de la cochera. ¿Se entiende? Hay gastos comunes, como el seguro. Hay gastos comunes de la cochera. Sí, pero los gastos comunes de la cochera en este tipo de edificios son bajos, porque casi no tenés personal. No tenés que tener gente las 24 horas y más, porque ya está en el edificio. ¿Se entiende? Entonces eso es justamente lo que trae, y por eso diagramamos este tipo de negocios de esta manera. Nosotros hacemos mucho hincapié antes de lanzar un emprendimiento en reunirnos con la gente que lo va a lanzar, ¿sí? Para acordar todo este tipo de cosas, para que las cocheras sean rentables. Porque lo más importante cuando nosotros vendemos unas cocheras, básicamente lo que la mayoría de la gente está buscando es una renta. Entonces por eso le damos mucha Bueno, y la última, que es un poco más de contexto, dice que si crees que una caída de ventas en el parque automotor puede afectar al negocio de las cocheras. Mira, la realidad es que ya estamos sobrepasados. Como le decía Clarín el domingo pasado, ya hay un auto y medio por lugar que hay para estacionar prácticamente.
Entonces, la realidad es que si vos tenés un vaso y agarrás y le empezás a tirar agua, ¿sí? El vaso ya está casi lleno. Si le tirás mucha agua va a agarrar y va a rebalsar de una y esto va a quedar lleno, o sea, la capital va a quedar llena y el resto del agua o el resto de los autos se irán para el costado. Pero esto ya quedó lleno y eso es lo importante para la recta. Entonces, sea que se dé más rápido o que se dé más lento, hay algo que claro, no hay donde construir nuevos garajes, no hay manera de acompañar a la cantidad de autos que van a entrar, aunque entren más lentamente, aunque en vez de hacerse 1 millón como fueron el año pasado, sean 800.000, o ni siquiera, aunque sean 600.000, sigue siendo mucho. Siguen siendo autos que están entrando a un vaso que ya está lleno, que ya no tiene lugar para más agua. ¿Se entiende? Bueno, listo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Si alguien tiene alguna consulta o algo, yo me quedo un ratito por ahí, así que pueden acercarse. Gracias.